9 de la mañana con 9 minutos de regreso y listos para nuestro panel del día de hoy, panel de día jueves, donde tenemos varios temas a tomar en cuenta para poder comentar con quienes ya nos acompañan. Vamos a saludar para comenzar al diputado de la bancada republicanos, Stefan Schubert, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo. Tanto tiempo, diputado. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros, poder compartir esta instancia que tenemos para revisar tantos temas. Y bueno, y quiero partir con usted antes de también ir convocando al resto del panel, para ir entrando en el tema del día, particularmente preguntándole a nuestra audiencia si están de acuerdo o no con la ley seca, el cierre de centros comerciales, a propósito de lo que estuvo comentando el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, de poder revisar o evaluar estos temas. El tema de la ley seca, también el cierre de mall. Él dice que es partidario de hacerle la vida normal al elector que quiere ir a un restaurante o a un cine. Esto además al alero de lo que también se ha planteado, el gobierno de una u otra forma lo ha acogido, de tener 2 días de elecciones. ¿Cómo lo ve usted el poder innovar en eso? Hay quienes ven un poquito anacrónico algunas normas que están vinculadas a las elecciones. Bueno, yo creo que siempre las normas las podemos estar revisando. Efectivamente, si hay alguna disposición, por ejemplo, de los procesos eleccionarios que ya no se condigan con la realidad actual, por supuesto podemos revisarlas en el más amplio sentido, tanto para eliminar algunas como para tal vez establecer otras que estimemos necesarias. Ahora, no sé cómo pasamos de la discusión de los 2 días al alcohol. Fue como un paso directo, un poco extraño. Pero bueno, discutamos de eso también. Lo que nosotros sí hemos planteado es que, bueno, efectivamente está esta posibilidad que plantea el Consejo Directivo de CERVEL, de realizar el proceso en 2 días. Nosotros hemos planteado que, si bien es cierto, esto va a implicar una discusión, el gobierno ya asumió que va a enviar una modificación legal y entonces la discusión se va a donde corresponde, que es en el Congreso. La verdad nosotros pensamos que no sería necesario, que sí significan hartas complicaciones el Sí, hacerlo en 2 días, en circunstancias que podrían haber otros mecanismos, claro. que si bien es cierto va a haber mucha más gente porque el voto efectivamente ahora es obligatorio. Estos mecanismos podrían permitir seguir concentrando en un solo día, por lo tanto, entre comillas, entorpeciendo menos la vida Claro. normal de los ciudadanos en 2 oportunidades, sino que solamente hacerlo en una. Y también significaría un ahorro importante, ahorro de recursos públicos, pero también el dejar de perder en ventas, que ya el comercio minorista está señalando en 15.000 millones de pesos, etcétera. Por supuesto pueden haber otros cálculos tal vez mayores o incluso menores, pero no es menor, en Sí. ningún momento, menos en el momento en el que nos encontramos. Entonces yo creo que un servicio como CERVEL, que tiene tanto prestigio, en primer lugar, podría, con el tiempo que aún tiene, preparar muy bien este proceso eleccionario, concentrándolo en un día, ampliando el número de mesas, ampliando el número de colegios. Eventualmente podríamos modificar la Sí. norma para que no solo 2 personas puedan votar al mismo tiempo en la mesa, sino que eventualmente, habiendo 5 vocales, podrían ser 3, por ejemplo, y eso Mm. también desatocharía un poco el proceso, instruyendo bien, capacitando tanto al votante como a los que van a estar en el proceso desde el otro lado de la mesa. Pero por otro lado, aquí lamentablemente nos encontramos en un proceso o en un tiempo donde hay Sí. desconfianza en algunas instituciones. Y nos parece un poco riesgoso el cambiar las reglas del juego ahora, justo antes de un proceso eleccionario, porque se levanta ruido. Y creemos que eso no es positivo para una institución como CERVEL, que tiene mucho prestigio, y que más bien, bueno, no levantar ese ruido, tal vez tener esta misma Sí. discusión luego que terminemos estos procesos, el de ahora y el del próximo Ujú. año, que vienen diputados, senadores y presidente de la República, y en un momento de no proceso eleccionario tener esta discusión, Sí. pero justo ahora lamentablemente se generan ruidos. La gente está con desconfianza, por ejemplo, lo que ha generado el mismo tema del censo, ahora el CERVEL. Entonces creemos que no es conveniente para la institucionalidad el proponer cambios y cambiar las reglas de Mm. juego a última hora. Sí, ahí también hemos tenido hartas elecciones consecutivas, así que tampoco ha habido mucho tiempo Sí, de poder hacer ese tipo de sí, análisis. es verdad, es Quiero verdad. saludar también a quien se suma a nuestro panel, a acompañarnos en las distintas temáticas. Nos acompaña Natalia Dembowski, ella es psicóloga, magíster en políticas públicas e investigadora del Observatorio de Género y Equidad. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mucho gusto estar hoy día con ustedes.
Bueno, Natalia, antes de irnos a los temas, como es habitual en nuestro programa, siempre les hacemos la pregunta del día a nuestros panelistas, y hoy día a nuestra audiencia le estamos preguntando respecto a la figura de la ley seca, el cerrar mall y centros comerciales en las elecciones, que es algo que dejó sobre la mesa el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, respecto a cosas en las cuales se podría innovar y tomando en cuenta las características que podría asumir la elección si es que se hace efectivamente en 2 días, particularmente el factor del cierre de centros comerciales. Sabemos que se produce eso muy en la línea de poder hacer más fácil la ida a votar de sus trabajadores. Lo otro, lo de la ley seca, tiene un perfil un poco más distinto. Lo ve más que nada como una norma muy antigua. Pero no sé cómo lo ves tú también, el poder innovar en ese tipo de elementos, tomando en cuenta los tiempos en los que vivimos y las posibilidades que abre una elección en 2 días. Yo creo que en realidad va a depender del tiempo que se estime que va a tomar la votación por cada una de las personas que va a concurrir a los locales, el hacerlo en 2 días, ¿no? Pero comparto respecto de los costos que tiene mantener el comercio cerrado durante ese periodo extenso. Y respecto de la ley seca, concuerdo también en que es un tema que ya es como un poco anacrónico, ¿no? No creo que en los tiempos que corren la gente deje de concurrir a votar por estar bajo los efectos del alcohol. Ahí teníamos entonces las visiones de nuestros panelistas del tema del día. Nosotros te invitamos a comentar en nuestro WhatsApp y también en nuestras redes sociales. Vamos a los temas propuestos el día de hoy y nos queremos quedar con todo lo que ha traído consigo la elección de la mesa del Senado. De una u otra forma, el que desde una perspectiva no del oficialismo particularmente no se hayan cumplido ciertos acuerdos. Sin ir más lejos, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que el daño que se causó es gigantesco a propósito de este quiebre de los pactos. Destacó que nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficie un sector de la parte que le conviene y cuando le toca cumplir no lo haga, lo que a su juicio representa una situación extremadamente grave. Es tan grave. ¿Qué podemos hacer en cuanto a las lecturas en torno a los pactos, a lo que está pasando también en el Congreso, en otros temas que tienen que ver, por ejemplo, en la forma en que se votan ciertas legislaciones? Entremos en esa temática, diputado. ¿Cómo lo ha estado también observando? Bueno, efectivamente los compromisos están para cumplirse. Y lamentablemente aquí hay una acusación cruzada de quién incumplió el acuerdo y por eso entiendo que se gesta el inicio de esta disputa y este cambio, ¿no es cierto?, donde en definitiva termina en este periodo que acaba de iniciar la oposición a cargo de la testera de la Cámara del Senado. La verdad es que creo que también las fuerzas políticas han ido mutando y es importante que esa fuerza se represente en el Congreso y también encuentro positivo que un gobierno tenga un cierto contrapeso en las cámaras. Eso creo que es saludable. Y aquí lo que ha operado fue una nueva elección que se realizó hace un par de días, que escoge a un senador de la región de la Araucanía, por lo tanto además estoy muy orgulloso que es de regiones y que es de la mía. Una persona además muy respetada y por lo tanto creo que también da garantías de que va a saber llevar la discusión y va a ser objetivo. Creo que también eso es importante, la persona, tanto como el balance, por supuesto, pero también la persona. Creo que es una muy buena persona, que en lo personal me alegra mucho, y espero y confío que va a ser una buena gestión, y yo creo que eso es lo importante, que esta es una discusión política que me da la impresión que a la ciudadanía no le importa mucho, que más bien nos importa a los que estamos en las cámaras o los que están involucrados directamente en política, quién preside la mesa. No es menor, pero tampoco es tan gravitante. Lo importante son los proyectos de ley que se tramitan y la objetividad con la que la mesa puede ponerlos en tabla y puede llevar la discusión. Es muy triste cuando la discusión está dirigida y se le permiten ciertas cosas a un sector y no a otros, y eso es lamentable que ocurre. Por lo tanto, la persona que tenga la objetividad de conducir esa discusión creo que es relevante para garantía de todo. Da lo mismo en lo personal si es de allá o de acá, pero que sea imparcial, en la forma de otorgar tiempo. Y creo que eso es relevante y el presidente actual de la Cámara otorga esas garantías. Así que yo me alegro por eso y también porque refleja, ¿no es cierto?, los balances de poder que tiene en la actualidad el Senado, donde hay mayoría de oposición y me parece en sentido lógico que entonces quien presida sea de oposición.
Ahí estábamos con la visión del diputado respecto a la elección de José García Rubinot en la testera como presidente del Senado. Natalia, me quedo contigo. Ahí escuchábamos al diputado también haciendo sus alcances respecto a las características que ha ido asumiendo también el diseño de las coaliciones, de los pactos políticos, que de una u otra forma podría también tener explicación en lo que pasó. Pero siempre se observa lo que han sido los comportamientos, los acuerdos, el respeto de ellos a nivel de Congreso. Lo hacía ver también la misma ministra del Interior. También es importante señalar que en el marco de ese acuerdo correspondía un candidato del PPD quien terminara siendo el presidente. Pero me quedo contigo ahora para poder analizar eso y si efectivamente esto también es un reflejo de lo que se ha dado respecto a votaciones importantes que se han estado desarrollando en el Congreso. Eso mismo, yo en realidad quería vincular, por un lado, el tema del cumplimiento de los acuerdos, que bien destaca Stefan. Considero que estos acuerdos de alternancia en la presidencia del Senado es importante porque efectivamente permite que la conducción de la sala varíe entre ambas coaliciones, el gobierno y la oposición, pero también quisiera referirme al conflicto que supuestamente justifica este cambio, ¿cierto? O este rompimiento del acuerdo donde le correspondería la presidencia al PPD y que tiene que ver con el cupo en la Comisión de Hacienda, ¿no? Que como está configurada la Comisión de Hacienda tiene nuevamente mayoría gobernante y hay proyectos que son importantes que se están discutiendo. Yo lo llevaría, por ejemplo, a la tramitación de la reforma previsional, donde efectivamente cambiar este cupo desde la coalición de gobierno hacia la senadora Rincón podría de alguna manera alterar el curso de la discusión en esta materia. No sé qué opinan los demás al respecto. ¿Diputado? Bueno, yo creo que claramente aquí hubo un cambio y un cambio de tendencia política por parte de la senadora al salir de la DC que está en el gobierno prácticamente pasar a formar, ¿no es cierto?, un nuevo partido político que está en el centro y que además no está y no forma parte de la coalición de gobierno y esto generó un desbalance en esa comisión y en la Cámara. Aquí hemos tenido, la verdad, estos traspasos, ¿no es cierto?, de un lado a otro que genera este cambio de peso político. También un poco lo hemos visto en la Cámara de Diputados, donde tenemos un PDG que la mayoría de las veces está con el gobierno, pero en otros momentos está en el centro y en otros momentos pareciera como que estuviera en la oposición. Un poco de vitrineo que hay ahí también en algunas fuerzas políticas, diputados, ¿no? Perdón, no lo escuché al principio. No, un poco de vitrineo que se puede observar en algunos representantes del Parlamento. Usted ahí mencionaba también en lo que pasa con algunos del PDG. Claro, el PDG, la verdad es que a veces cuesta un poco ver dónde se instalan o dónde se ubican. Yo más bien los veo muchas veces con el gobierno, ¿verdad? Pero en otros momentos, al momento de negociar hacia el otro lado. De hecho, estamos iniciando las negociaciones para el cambio ahora de la presidencia de la Cámara de Diputados y vemos también ese pivoteo, ¿no es cierto? O esa conversación con ambos lados. Entonces, eso hace un poco difícil de adivinar y en el fondo determinar dónde están políticamente ubicados ciertas personas o ciertos partidos. No sé si es propio de los tiempos, puede ser el sistema político que tenemos donde no tenemos dos bloques grandes y fuertes, sino que tenemos una dispersión de participación y de poder y de repartija del poder, lo que hemos conversado aquí mismo, si no me equivoco, en otras oportunidades, que tiene ciertas virtudes porque permite la inclusión o la incorporación de otros sectores, pero genera este tipo de problemas, donde tenemos los que están al centro, antiguamente era la DC, hoy día tenemos a Amarillos, al PDG, que en algunos momentos están en la izquierda, que en otros momentos están en la derecha, y eso hace un poco difícil el poder determinar dónde van, y esos 2, 3, 4 votos son los que precisamente cargan la balanza para que al final la mayoría esté en un lado o en otro. Entonces, para algunos les gusta y eso les acomoda y eso les gusta seguir, ¿no es cierto? Donde puedo estar en un lado y en otro, y a otros les parece que un poco se pierden y no saben en definitiva si son con la derecha o están con la izquierda. Pero en la práctica son esos votos que se les saca mucho lustre, porque son los 2, 3, 4 votos que permiten cambiar la balanza y entonces en buenas cuentas, en teoría política, esos votos valen más que los votos de los que están claramente en la izquierda y de los que están claramente en la derecha.
Natalia, hablemos también un poco de esa figura de estos votos más bisagras, a los que aludía recién el diputado, y que en muchos aspectos nos lleva a conversar algo un poquito más profundo y que tiene que ver con las características del sistema electoral y que fue debatido ampliamente en los procesos constitucionales de qué forma se podía ir mejorando para evitar efectivamente la fragmentación y la generación de este tipo de figuras. No sé cómo también analizas ese factor a la hora de pensar en situaciones como la que observamos con la elección de la presidencia del Senado y que eventualmente también podemos seguir encontrando en otros procesos. Mira, en realidad yo creo que más allá del mecanismo eleccionario, yo creo que tiene que ver también con cómo las personas en Chile votan. ¿Ya? En general las personas en Chile votan por figuras conocidas, en general las personas en Chile no votan por las ideas de fondo, hay una tendencia a repetir las elecciones respecto a los que han sido representantes históricos, incluso de los hijos de esos representantes históricos, figuras televisivas tienden a tener votaciones arrasadoras. Entonces, claro, cuando esas personas llegan a puestos de representación, los debates que conducen no necesariamente se basan en las ideas que sus representados adscriben, ¿no? Sino que más bien son elegidos por procesos publicitarios, diría yo, ¿ya? Por lo tanto, nos encontramos que finalmente personas que han vinculado históricamente, voy a volver al caso de una figura conocida como la senadora Rincón, con la DC, ahora encuentran que es más bien de oposición, ¿cierto? Y que figura en esta discusión tratando de ocupar un cupo que era para la coalición de gobierno, y hoy eso tiene un impacto potente en reformas clave. Ya, no nos olvidemos, y para mi gusto aquí está como el centro del asunto, que la reforma previsional inició ya su discusión en el Senado y que la Comisión de Hacienda ciertamente va a tener cosas importantes que decir al respecto. Diputado, respecto a este elemento que nos aporta Natalia de la relevancia que tiene a la hora de ir revisando proyectos tan emblemáticos para el oficialismo como es la reforma previsional, las características que asume también la composición de las comisiones propiamente tales. Ahí también se hace hincapié en aquello, no sé cómo lo observa usted a la hora de ir también viendo en forma más global lo que se finalmente sucedió en el marco de esta elección interna. Sí, bueno, la composición de las comisiones es relevante para llevar adelante la discusión del trabajo de un proyecto de ley, pero es relevante, pero en realidad lo importante es la votación en sala. Sale de una comisión, por ejemplo, puede salir con un informe negativo, un proyecto de ley, pero en la sala es donde se vota y en la sala se va a reflejar lo que está representado en la sala. Más allá de lo que haya pasado, podemos tener totalidad de integrantes de oposición o totalidad de los integrantes de gobierno, pero en la sala tenemos lo que tenemos. Y en definitiva lo relevante creo para los efectos de las votaciones va a ser entender que cómo se compone hoy día los senadores que están en la sala al momento de votar, porque ellos, aquí tenemos algunos que estaban con el gobierno y que hoy día están en el centro o en la oposición. Y eso, más allá de cómo se integren las comisiones, se va a pasar por sala y entonces vamos a tener este cambio de oposición y gobierno, que lo vemos un poco en esos partidos, ¿no es cierto?, los ex DC, y también lo vemos más fuertemente, o sea, lo vemos en la Cámara, digamos, en el PDG, donde votan en la mayoría de los casos con el gobierno, pero otras veces votan con la oposición, dependiendo de, en el fondo, la conveniencia que ellos vean en lo que está ocurriendo. Y es ahí donde la ciudadanía tiene que, y comparto plenamente lo que señalaba Natalia, hay un fenómeno estudiado y que yo creo que sería bueno que nosotros conociéramos y pudiéramos discutir respecto de cómo vota el chileno. Es súper importante. El sistema que está establecido de cómo escogemos la autoridad es relevante. Debemos tener dos grandes bloques o una multiplicidad y una de poder, no sé, pero también, en definitiva, ¿qué nos lleva a tomar la decisión de votar por alguien? Eso tiene que ver también con nuestra cívica, o sea, con sí. materia... Diputado, lo escuchamos un poquito debajo del agua, no sé, a ver si tenemos ahí un problema con el audio, a ver si nos puede hablar un poquito más, a ver si mejoró. Me acerco un poco, sí, no sé si se escucha. Ahí sí, perfecto.
Lo que está diciendo es que concuerdo con Natalia que aquí es importante entender cómo vota el chileno para que podamos a través de la educación llevarnos a que no votemos por el nombre, por la foto bonita o por el personaje conocido, famoso, sino que podamos votar por lo que un candidato represente y por lo tanto si yo me siento representado o no. Yo creo que ahí tenemos una brecha, hay una dificultad que también hemos mencionado en otras oportunidades de conocer a los candidatos porque no solamente tiene que ver con el votante, ¿no es cierto?, de entender si esta persona me podría o no representar bien, sino que también tiene que ver en cómo accedo a este candidato dentro de muchos candidatos para saber si me gusta o no me gusta, si me sentiría representado o no. Porque también lo que sí mencionaba también, no sé si lo dijo Natalia, es que el chileno vota muchas veces, mucho tiempo, por un sector, vota muy de izquierda, y en una votación intermedio vota derecha. Recordemos que también cuando votamos por alcaldes acostumbramos a votar más por la persona que por el partido. Yo siempre voto derecha, pero voto por este alcalde de izquierda porque lo conozco, porque lo respeto, porque me cae bien, aun cuando yo siempre voto con la derecha o viceversa. Entonces, o voto por la derecha más que con la derecha. Entonces, es importante que nosotros podamos de alguna forma educarnos porque luego, cuando esa persona me está representando como alcalde o en la Cámara o en el Senado, yo puedo tener una desilusión, pero en realidad tiene que ver con que muchas veces no conocí a quién era realmente ese candidato, sino que me gustó el nombre, me gustó la foto, me pareció porque lo vi en alguna parte, que era famoso, o porque antes había sido no sé qué y entonces me sonó conocido, me tinca esos comentarios. La decisión por quién vamos a votar, también hay estudios que señalan que se toma en la urna. O sea, la tomo a última hora, en la fila. Oye, ¿por qué me vayas a votar tú? Entonces, eso creo que no habla muy bien de nosotros. Nosotros deberíamos llegar con claridad de quiénes son los candidatos, un sistema que me informe de quiénes son, y luego yo haber tomado la decisión de, porque voy a ir a votar, mi voto vale, voy a de alguna forma estudiar, revisar quiénes son y llevar claridad de por quién voy a votar. Natalia, para ir cerrando esta parte de la conversación o este tema, te dejo ahí la palabra. El diputado también planteó su visión respecto a las dinámicas dentro de las comisiones. Dio bastante importancia a lo que pasa en sala por sobre lo que son propiamente tal las comisiones, pero además también, entrando en lo que tú planteabas en tu intervención anterior, comentó un poquito respecto a la manera en que se eligen o finalmente se escoge a un candidato a la hora de ir a las urnas de parte de los chilenos. Y efectivamente cuál es el grado de responsabilidad que tiene el electorado a la hora también de pensar a quienes nos representan. Esos dos temas te los dejo ahí. Súper. Sí, me voy a referir más al último punto, porque ya que viene una elección, me parece relevante decir que en general uno vota ciegas, ya sobre todo en las elecciones parlamentarias, porque uno no sabe necesariamente qué proyectos van a venir en tabla, ¿ya? No nos olvidemos que depende mucho de quién está en el Ejecutivo en la tabla del Parlamento, de hecho, depende. Entonces, finalmente, lo que va ocurriendo es que uno puede tener una visión respecto a un candidato o candidata y luego, cuando empiezan a ponerse proyectos que para la ciudadanía pueden ser relevantes o para el votante pueden ser relevantes, esa persona, ese candidato, no vota de acuerdo a la expectativa que uno tenía, ¿ya? Ese fenómeno también está relacionado un poco con el desencanto de la ciudadanía con sus representantes, tanto en las concejalías, ya que también operan más o menos de la misma manera, como en la representación parlamentaria. Entonces, por un lado, es difícil que la gente maneje el cómo se va a comportar o que pueda predecir el comportamiento de su representante, pero también concuerdo acá con Estefan respecto de que la información que los propios candidatos y candidatas aportan es escasa, ¿ya? Respecto de cómo ellos, por ejemplo, han votado históricamente en otras elecciones cuando aspiran a permanecer en un puesto independiente de que cambien de distrito, por ejemplo, o cómo visualizan ellos aspectos claves. Por ejemplo, uno esperaría que una candidatura parlamentaria, ¿cierto?, dijera mi posición respecto al sistema de salud, mi posición respecto a las pensiones es tal otra, mi posición valórica es determinada, y entonces así sería mucho más fácil, ¿cierto?, ver para uno como votante por quién vota en el fondo. Y esto se hizo como experimento, no sé si lo recuerdan, para la Convención Constitucional, sí, la primera. Exacto, abril del 2021, ¿no? De match, claro, era como una especie como de tu Tinder de representante, y entonces tú ponías como algunas características que eran relevantes y te arrojaba
determinados candidatos o candidatas de tu sector. Incluso tú podías elegir si querías votar por una mujer, por un hombre, por una persona por cupo indígena, etcétera. Eso encontré que era una excelente manera de poder visualizar a quién dar finalmente el voto. Son las 9:32. Sí, diputado, por favor. Sí. Sí, yo me acuerdo de ese ejercicio. Yo fui candidato a la convención, a la primera, y ¿sabe qué? Yo encontré súper bueno y creo que es un elemento a considerar, pero el problema, a mi juicio, estaba al momento de yo como candidato llenar las posibilidades. Me pasó en muchos casos donde no estaba mi alternativa y yo tenía que escoger una que no era la mía. Entonces ella me salía de mi molde. Entonces me decía, usted ante esto votaría blanco, rojo o negro. Y yo en realidad habría votado amarillo, pero no estaba. Entonces, ya, pucha, lo más cercano sería el rojo. Y entonces pues quedabas clasificado como que ahí tú votarías rojo, en realidad no era. Entonces, eso habría que trabajarlo para mejorarlo. Me parece una buena iniciativa, pero tampoco es tan matemático, porque en realidad hay muchos casos donde hay grises, donde tiene que ver también la personalidad un poquito para aventurarme y decir, por ejemplo, los que escogieron a los parlamentarios del periodo anterior nunca se pensaron siquiera los retiros. Y los retiros fue una gran discusión. Entonces, el que cogió un parlamentario no sabía, porque obviamente no era ni siquiera estaba en el horizonte de nadie el tema de los retiros ni la pandemia. Pero tal vez si yo pudiera conocer más que matemáticamente, conocer un poco cómo piensa, a dónde apunta mi candidato, yo podría aventurarme y decir, yo creo que esta persona, si llegaran a pasar ciertas o determinadas cosas, más o menos iría por ese lado. Pero concuerdo con usted, creo que es un buen ejercicio, nos falta mucha educación cívica y trabajar precisamente lo que usted plantea, Natalia. 9:37 de regreso en Enlace USACH, de regreso también con nuestro panel del día de hoy, junto a Natalia Dembowski, psicóloga, magíster en políticas públicas, investigadora del Observatorio de Género y Equidad, y con Stefan Schubert, diputado de la bancada de republicanos de la región de la Araucanía. Nos cambiamos de tema y nos quedamos en torno a todo lo que ha venido de la mano con el caso Audios, y que de una u otra forma a muchos los ha hecho mirar en forma más amplia lo que es el tema del funcionamiento de las instituciones y efectivamente el tema de la corrupción. Recordemos que en diferentes momentos de nuestra historia nos hemos encontrado con algunos casos. Ahora en el último tiempo estuvo marcado por el caso Convenios y ahora también por las ramificaciones que tenga este caso Audios. Importante también dentro de lo que ha estado pasando en las últimas horas contarles de que estuvo recién siendo presentado en La Moneda el nuevo director de la PDI, Eduardo Serna. Dentro de lo que señaló, pido disculpas a los ciudadanos, a los detectives y a las autoridades por la situación que hemos estado viviendo como institución. Son conductas individuales, pero no tienen cabida, no las aceptamos ni las aceptaremos. Esto también para ir dando un poco de contexto de lo que ha estado pasando también en el marco de las investigaciones que se están realizando, particularmente luego de la formalización del ex director de esta institución. Hablemos un poco de aquello, de forma más global, la percepción que se tiene del tema de la corrupción y además sumando a lo que es esta conversación lo que se está también analizando dentro del propio gobierno. Algo de batahola hubo respecto a ciertas declaraciones que hizo la vocera de gobierno Camila Vallejo, señalando que se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Eso trajo consigo reacciones de diferentes ámbitos y también algunos respaldos dentro del propio Ejecutivo. Pero me interesa saber cómo lo estamos observando, el tema de la corrupción y efectivamente de qué manera las instituciones están reaccionando. Natalia, para muchos la lectura de que esto se haya podido no solamente investigar, sino que detectar, da cuenta de que las instituciones funcionan, pero también está la lectura de qué tan profunda estas redes que eventualmente puedan haber están llegando. ¿Cómo lo ves también esta figura de una forma un poco más global? Yo me quedo con la primera lectura. Yo creo que está funcionando la institucionalidad y hay un compromiso. Para mi gusto, este gobierno mostraba un compromiso con detectar la corrupción, ¿ya? Yo no creo que haya más corrupción ahora que en otros momentos, ni que esté calando más profundo. Yo sí creo que efectivamente algo está pasando, movimientos ha habido y están saliendo a la luz la manera en que se estaban asignando recursos públicos, ya a la luz del caso Convenio, la manera en que se está filtrando información sensible de investigaciones penales, que me parece fundamental, sobre todo mirar
cómo en Chile se gastan los recursos públicos cuando tenemos un modelo de administración pública tan dado a la tercerización en la ejecución de los programas sociales, porque esto ahora está por temas de asentamientos precarios, ¿no? Pero también impacta en los programas, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, que fue uno de los ministerios que también se vio bastante golpeado por el caso convenios, ¿no? Y sobre todo, cómo una vez que estos problemas son detectados, luego pueden ser abordados por el Ministerio Público, porque si tenemos la suma de ambos tipos de corrupción, resulta que un problema es detectar la falla en la asignación y en la gestión de esos recursos, y luego cuando lo detectamos, el siguiente problema es cómo lo podemos investigar, si se está filtrando esta investigación a las partes involucradas de manera persistente, ¿no? Como lo vimos en la formalización del exdirector de la PDI. Diputado, también cómo analiza y revisa todo lo que se ha estado conociendo en torno a algunos casos, las vinculaciones que se hacen de una u otra forma a temas de corrupción, y si efectivamente las instituciones están dando el ancho para poder no solamente detectarlas, sino que además poder avanzar en mejorar cada uno de estos controles. Bueno, yo creo, en primer lugar, como prácticamente nos debe ocurrir a todos los chilenos, es de mucha pena el ver que nos estamos enterando de una seguidilla de actos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con corrupción. Es muy triste porque tenemos la impresión que nuestro país no era así hace algún tiempo. Éramos mucho más honorables y respetábamos mucho más lo que teníamos que hacer, y de alguna forma tal vez nos hemos ido transformando en una suerte de que es como del pillo, del vivo, el que aprovecha esas ciertas oportunidades que tiene cuando está en un determinado cargo, que sería tonto no favorecer a los amigos, y eso es muy lamentable. Yo creo que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra educación también, y eso tal vez es un proceso más largo, ¿verdad? Pero creo que tenemos que volver a eso y tener esa discusión, y volver a, usted trabaja por su sueldo, y ese es su ingreso, y enseñar eso en la casa. Yo salgo a trabajar y ese es yo no me hago la plata con las oportunidades que hago por la vuelta por atrás. Eso no corresponde, este es mi trabajo, y a esto me dedico, y de esta forma yo alimento a mi familia, y espero que ustedes a continuación hagan lo mismo. Este deseo de ser todos gerentes y de comprarnos el auto del año y caro, lleva a aprovecharse de estas oportunidades. Eso en términos generales. Yo creo que lo que ocurrió sigue demostrándonos que, a pesar de esta percepción que tenemos de una corrupción, que la vemos en muchos lados, en la empresa privada, la vemos en el servicio público, la vemos en las policías, aún hay patria. Como decía usted al principio, aquí vemos una institución que, a pesar de todo, siguió trabajando en silencio, y que saca a la luz, ¿no es cierto?, esta investigación respecto porque recordemos que el caso Audio fue a fines del año pasado, pasaron varios meses, sí, donde ellos probablemente pesquisaron estas conversaciones de WhatsApp, y que luego hoy día termina con esta formalización, y que además hubo una investigación bien en reserva, además, diputado. Hubo una investigación bien en reserva. Exacto, bien en reserva, pero podría haberse truncado. Si la corrupción estuviera generalizada y traspasando también fiscalía, esta investigación habría llegado hasta ahí. Si ellos no la hacen reservada, si llega alguien de gobierno o de la PDI, tal vez esto se detiene. Pero aquí tenemos una fiscalía que supo trabajar, y yo por eso me parece muy bien. Y repito, hay patria, o sea, aquí hay esperanza. Todavía hay instituciones donde hay personas honorables que llevan adelante su trabajo, porque podría haber ocurrido que uno de esos fiscales que estaba investigando se quiere hacer el famoso, se quiere hacer el congraciarse con el gobierno o con alguien de la PDI y haber soplado esto, y otro gallo habría cantado. Entonces, me parece muy bien que tengamos una fiscalía como tal, y tengamos, o sea, en las instituciones las personas son honorables. El problema es que estamos detectando cada vez que ocurre más, que hay ciertas personas que ceden ante esto. Y eso hay que frenarlo. No estamos en un punto sin retorno, pero esto está avanzando. A mí me preocupa mucho, porque hasta ahora hemos visto casos de personas que se quedan con los gastos reservados, otros que entregan a cambio de algo, de prestigio, de plata, no sabemos, información reservada. Eso es muy grave, pero hay que tener mucho cuidado con el crimen organizado, que también permea las instituciones, todas las instituciones. Y eso es muy grave porque ellos manejan muchos recursos, y también tienen la posibilidad de la extorsión a través de la fuerza. Y eso es muy peligroso. Tenemos bandas de crimen organizado instaladas trabajando en Chile, que es propicio para que estas bandas se instalen. Entonces, el próximo paso podría ser que sea el crimen organizado el que traspase y permee esta institución.
y ahí va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, tenemos que abrir bien los ojos y buscar los mecanismos para impedir, y por supuesto nosotros mismos recordarnos que como chilenos que trabajamos por el desarrollo de nuestro país, que ese debe ser nuestro norte y no el beneficio. Natalia, quedémonos un poco también con la bajada que se hace respecto a las posibilidades que se pueden abrir si efectivamente el tema de la corrupción sigue entrando. Ahí el diputado traía a colación el tema de otros delitos que eventualmente u otros grupos que eventualmente podrían entrar. Me quedo con eso y además incorporar una suerte de balance de lo que ha sido la institucionalidad en torno a la transparencia. Recordemos que por motivo de diferentes casos se ha tratado de generar una legislación y una institucionalidad que pueda apuntar a la transparencia y tratar de evitar cualquier posibilidad de delito de por medio en acciones de estas características. Me quiero quedar con eso. ¿Cuál es el balance también que haces tú y cuánto de esa agenda está teniendo como resultado lo que hoy conocemos? El poder llegar a ese tipo de casos y tratar de buscar el origen. Mira, yo creo que el fortalecimiento de la Contraloría ha sido clave, ¿ya? En términos de poder analizar la manera en que se asignan y se gastan los recursos, ya desde la instalación de mercado público como una plataforma transparente de compras públicas, luego la circular 30 de Contraloría que instaló varias modificaciones en la forma en que se rinden los recursos, el desarrollo del CISRE como herramienta que permite que directamente se hagan las rendiciones en papel, o sea, en un sistema, ya no en papel, permite efectivamente mucho más poder de control de la Contraloría. También yo creo que es importante señalar que en Chile los mecanismos de adquisiciones en general están bien regulados, ya queda poco espacio para interpretación y sin embargo igualmente se producen este tipo de problemas y tiene que ver con que el balance entre la capacidad del Estado para reaccionar rápido frente a los problemas contingentes de la ciudadanía y la administración eficiente de los recursos, ¿sí? Entendiendo aquella como que se entreguen al mejor proveedor posible, es una tensión súper permanente, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la Fundación Procultura, quienes conocieron a Procultura saben que Procultura efectivamente hacía los trabajos y los hacía con altos estándares de calidad. El problema de Procultura no era que no hiciera el trabajo, el problema de Procultura era que el mecanismo de asignación de esos recursos no respetaba el procedimiento establecido en la regulación nacional para asignar platas en convenio, ¿sí? No competían con otros proveedores, no se elaboraba la base de licitación, sino que en general eran tratos directos. Y por otro lado, respecto de la detección de este tipo de situaciones, como la que ocurrió en la PDI o el caso audio, el papel de la ciudadanía es clave. O sea, acá la filtración de ese audio abrió efectivamente esta caja de Pandora que sin esa filtración probablemente no hubiésemos logrado percibir. Como consecuencia de esto, para mi gusto, se dan dos fenómenos. Por un lado, tenemos personas que, como yo, piensan que bueno que esto se esté sabiendo, pero por otro lado también se instala una desconfianza en las instituciones de la ciudadanía, pensando que, como dice acá el diputado, las personas ven que la gente no se conforma, que tiene una ambición de mal haber recursos, aprovechando, ¿cierto?, el puesto que ocupa o la información a la que tiene acceso. Y eso finalmente también abre la puerta, esta percepción de desconfianza en las instituciones que nos proveen de seguridad, podría también generar una percepción de impunidad frente a la persecución de los delitos que abriría la puerta a sospechar, ¿sí?, o utilizar o estar ávidos de contactar con autoridades a personas integrantes del crimen organizado, por ejemplo. Diputado, también ahí le dejo el tiempo, nos están quedando también los últimos minutos de panel para poder ir cerrando ideas. Bueno, yo creo que es relevante ir cerrando estas posibilidades que se están dando, por eso muy bien la legislación que va estableciendo parámetros, pero más allá de eso, la probidad, por ejemplo, en el servicio público es un principio. Hay varios principios que rigen los actos, o sea, no es necesario tener una ley que puntualmente sancione una determinada conducta para entender que esa no es propia del cargo. Por ejemplo, vender información o tomar una base de datos que yo tengo, a la cual tengo acceso por el cargo en el cual estoy, y entregarla, regalarla, venderla, cambiarla por algo. Eso no es necesario que haya una ley para que yo sepa que eso no está permitido, porque es un principio, pero también va antes, ¿no es cierto? Va en nuestra educación y saber que lo ajeno no me corresponde. Yo creo que también hay un tema respecto a la administración de los recursos.
hay una sensación de que los recursos, por ejemplo, del Estado no son de nadie. Y eso es muy preocupante, porque en el fondo sí son de alguien, son de todos nosotros. Entonces tenemos que velar por buen resguardo. Y en general, y de nuevo, al igual que el comentario anterior, no es un comentario político partidista, Sí. porque ocurre en la naturaleza del ser humano. Nosotros tenemos que entender que yo debo administrar con eficiencia los recursos, sea mi propio bolsillo, o sea los recursos que me entregaron para administrar mi jefe en una empresa o el Estado por el cargo que estoy ejerciendo. Son recursos que si yo los administro bien, van a quedar disponibles para otra cosa. Pero esa percepción de que el Estado es como un ente donde no es de nadie y es de todo y por lo tanto es mío, me puedo llevar el lápiz para la casa, esas pequeñas cosas, fíjese que poco vas a ser fiel en lo mucho. Eres infiel en pocas cosas, vas a ser infiel en lo mucho. Podemos partir por llevarme el destacador del servicio público para la casa. Es algo muy pequeño, muy menor, pero no es mío. Si yo me permito eso, de a poco me puedo ir permitiendo cosas más grandes. Y al final termino relativizando. Yo creo que tenemos que volver a entender las funciones que cumplimos, de quién son los recursos y la eficiencia de la administración, como si fueran propios. Si logramos eso, creo que va a ser un gran avance. Por supuesto, llevarlo también a un mejor control de parte de Fiscalía, que eso es evidente. Fiscalía no tiene la capacidad real de fiscalizar todos los actos de la administración del Estado. Por lo tanto, tiene que en alguna manera residir en la buena conducta, el buen comportamiento de los funcionarios y de sus superiores fiscalizando lo que realizan sus subalternos. Porque no hay capacidad, esto es aleatorio. Sí. Carabineros no tiene capacidad de estar en cada esquina viendo que nosotros cumplamos la ley en cada lugar. Tiene que residir de alguna forma en que nosotros nos comportemos aun cuando no haya alguien mirándonos. Eso es relevante y yo creo que eso también forma parte de la educación y que todos tenemos que contribuir a eso. Esos comentarios, fíjese, mire, hay actos pequeños que no deberían ocurrir. Llaman, y no me ha ocurrido a mí porque yo no soy de gobierno, pero llaman a parlamentarios cuando están en el gobierno y le dicen, oiga, tengo este caso, estoy en la lista de espera en el hospital, ¿usted me puede ayudar? Eso es corrupción. Porque si el parlamentario llama al, no sé, al director del hospital y dice, oiga, esta persona que está número 20 me la sube número 1, eso es impropio. Se saltó a 19 personas que estaban antes. Eso no corresponde, porque tenía la fortuna de conocer a un Sí. parlamentario, a un director de servicio. Eso es un acto que le puede parecer pequeño, pero eso no debería ocurrir. Estás saltándote la fila de manera impropia. Natalia, algo también que agregar respecto a lo último que planteaba también el diputado y que tiene que ver con la forma en que cada uno de los chilenos y chilenas también comprende el tema de la probidad y que puede ser a menor escala o mayor escala. Pucha, me quiero quedar con la última frase de saltarse la fila y llevarlo a la presidencia del Senado. Solo eso. Perfecto. Son las 9:53. No, perdón, Diputado. pero no es una buena analogía, porque no tiene que ver con saltarse la fila. Saltarse la fila era que alguien fuera la autoridad para que lo pusiera en primer lugar. Lo que ocurrió ahí fue un cambio de balance de poder o un cumplimiento o incumplimiento, si usted quiere, de un acuerdo. Pero esto otro no tenía que ver con un acuerdo, tiene que ver con una posición esperando un servicio del Estado y que alguien lo pone primero. Al senador que está de presidente no lo pusieron primero. Hubo una votación y el problema estuvo en si hubo o no un cumplimiento por una parte o por otra de parte del acuerdo. Creo que no es una buena analogía. ¿Sí? Natalia, ¿algo más? A mí me parece súper buena porque había un acuerdo respecto a cómo debía conducirse aquella votación. Diputado. Está bien, podemos discutir eso, pero creo que no tiene que ver con el tema del ejemplo que yo estaba dando. Porque tiene que ver con probidad y una autoridad que puede decidir. Aquí no hay una autoridad que decidió quién era el presidente del Senado. Pero bueno. 9:53. Yo quiero agradecer a nuestro panel del día de hoy, a Natalia Dembowski, al diputado Stefan Schubert, que estuvieron el día de hoy compartiendo con nosotros estos temas. Esperamos contar con ustedes en otro programa, así que los dejo cordialmente invitados para una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Un gusto, gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias Chao, por la chao. invitación.